Hola, bienvenidos a su canal Doctor Exégesis, donde sanamos los textos bíblicos enfermos por la mala interpretación. En el día de hoy vamos a dar respuesta a una pregunta bien interesante, la cual es: ¿quiénes son los 4 seres vivientes del libro del Apocalipsis? Para dar respuesta a esta pregunta, yo quiero que leamos el libro de Apocalipsis capítulo 4, versículos 6 al 8. Y nos dice: y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Una de las llaves interpretativas para comprender el libro Apocalipsis es el Antiguo Testamento. De hecho, el libro Apocalipsis hace lo que son alusiones y ecos de los textos veterotestamentarios. Entonces, si nosotros queremos comprender lo que son los 4 seres vivientes del libro Apocalipsis, debemos de hacerlo a la luz de los pasajes del Antiguo Testamento en los cuales se toman estas imágenes de Apocalipsis 4 y 5. El lenguaje de esta visión es tomado sin lugar a dudas de la visión del capítulo 1 y capítulo 10 del libro de Ezequiel y también de Isaías capítulo 6. Debemos destacar que aunque hay similitudes en ambas visiones del libro de Isaías, el libro de Ezequiel y el libro de Apocalipsis, también hay algunas diferencias entre ellas. Pero sin lugar a dudas, esas imágenes del libro de Apocalipsis son extraídas de esas visiones, tanto del libro de Ezequiel como del libro de Isaías. Algunas de las diferencias de los seres de estas 3 visiones del libro de Ezequiel, Isaías y Apocalipsis es que los seres vivientes que aparecen en Isaías se les llama serafines, a los de Ezequiel se les llama querubines y en Apocalipsis simple y llanamente se les llama seres vivientes. Otra notable diferencia es que los seres de Isaías tenían 6 alas, los de Ezequiel tenían 4 alas y los de Apocalipsis, al igual que los de Isaías, también tenían 6 alas. Es interesante destacar que los seres celestiales solamente aparecen con alas en las visiones apocalípticas. Fuera de ahí, nunca se ve a los ángeles teniendo alas. Eso es debido a que en la antigüedad las naciones paganas tenían la concepción de que todo lo que volaba tenía alas. De ahí que se tome la idea de los ángeles con alas. Bíblicamente no podemos afirmar que las alas con las cuales se presenta a los ángeles en la Biblia sean literales, sino más bien pudieran ser una especie de símbolo, en primer lugar, de la protección divina y también de la rapidez con la cual estos seres celestiales ejecutan las órdenes divinas. Un detalle bien importante que también se destaca con relación a los 4 seres vivientes es de que estaban llenos de ojos por delante y por detrás. Estos ojos son un símbolo de lo que es la inteligencia y la sabiduría, indicando así que son seres altamente inteligentes y sabios. El verso 7 es muy importante, ya que él mismo destaca que el primer ser viviente es semejante a un león, el segundo es semejante a un becerro, el tercero es semejante a un hombre y el cuarto es semejante a un águila. Cada uno de esos seres vivientes reflejan aspectos distintos del carácter y el gobierno de Dios. Por ejemplo, el símbolo del león en el libro Apocalipsis es muy significativo. Recuerden que en Apocalipsis 5 a Cristo se le llama como el león de la tribu de Judá, indicando así su capacidad, su poder para reinar. Algo muy significativo también es el hecho de que en Apocalipsis la tribu que es primogénita, la tribu principal, es la tribu de Judá. En Apocalipsis 7:5 se presenta allí a la tribu de Judá, cuyo símbolo era un león, se la presenta allí como la tribu primogénita. Algo importante también es
que los soldados de David, el texto bíblico resalta de que tenían caras como de león, de modo tal que cuando vemos este símbolo, cuando vemos esta forma, se está presentando a Dios como ese Dios primogénito, ese Dios que es rey y ese Dios que es un guerrero peleando por su pueblo. El segundo ser viviente, que tiene la apariencia de un buey, de un becerro, este símbolo del becerro es muy importante, ya que los becerros eran los animales que se utilizaban como sacrificio para los sacerdotes. Apocalipsis 1:6 revela que Dios nos hizo a nosotros un reino de reyes y sacerdotes. Por consiguiente, nosotros somos sacerdotes. Aquí se presenta a Dios proveyendo los medios para nuestra salvación. Además, el buey o becerro es un símbolo de fuerza y de poder. De modo tal que aquí se presenta a ese Dios todopoderoso, a ese Dios que provee los medios para que nosotros podamos recibir la salvación y la vida eterna. El tercer ser viviente, que tenía rostro como de hombre. Cuando hablamos acerca del hombre, debemos destacar que el hombre es la corona de la creación. El hombre recibió todo dominio de parte de Dios. Esto revela el dominio supremo que Dios posee sobre toda cosa creada. No obstante, para nosotros comprender de manera más plena este significado, es necesario que vayamos al libro de Daniel. Libro de Daniel capítulo 7, versículo 4. Vamos a ver algunos aspectos de la historia del rey Nabucodonosor. Daniel 7:4 nos dice, refiriéndose a él, para que podamos contextualizar, voy a leer a partir del versículo 3, dice, y las 4 bestias grandes, diferentes, la una de la otra, subían del mar. Entonces dice, versículo 4, la primera era como león y tenía alas de águila, y yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantado del suelo y se puso enhiesta sobre sus pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Esta primera bestia está refiriéndose a Nabucodonosor. Podemos ver que los elementos que se encuentran en los 4 seres vivientes se describen también a Nabucodonosor. Pueden notar que tenía la cara como un león, tenía alas como de águila. Podemos ver también que se pone de pie como un hombre. Ahora bien, el único elemento que está faltando aquí es el elemento del becerro o del buey. Pero si nosotros vamos al capítulo 4 de Daniel, vamos a ver que este personaje, Nabucodonosor, que era como un león y tenía alas de águila, cuando sus alas fueron arrancadas y fue llevado al suelo, ¿verdad? Cuando él perdió la cordura y estaba allí como un loco, como una especie de bestia, como un bovino, como una especie de buey comiendo hierba, estuvo allí en el campo, ¿verdad? Sin embargo, cuando él reconoció que Dios es el dueño de todo, que Dios es el creador de todo, que Dios es quien reina sobre el universo, a él se le devolvió ese corazón de hombre, ¿verdad? Y cuando él comprendió que Dios es quien reina, allí se pudo poner en pie como un hombre. De modo tal que todos los elementos de estas 4 criaturas se encuentran en el personaje de Nabucodonosor. Allí hay un gran significado, y es que cuando único nosotros podemos ser verdaderamente hombres, cuando único podemos estar en pie como hombres verdaderos, es cuando reconocemos que Dios es el Rey Supremo, que Él es nuestro Creador y que a Él es quien debemos adorar. Pero mientras la humanidad esté en contraste con Dios, en oposición contra Dios, siempre va a estar actuando como una especie de bestia, dominada por las pasiones, dominada por los demonios. La única forma de la humanidad ser un verdaderamente hombre, ser un hombre real, es volviendo a Dios. De modo tal que los 4 seres vivientes tienen el propósito de hacer volver a la humanidad a Dios, para que sean verdaderamente hombres, así como ocurrió con el caso del rey Nabucodonosor. El cuarto y último ser viviente, que se le ve con rostro de águila, águilas, aves, buitres, etc.,
Es interesante que en Apocalipsis estos animales se les ve asociados, relacionados con los juicios divinos. Podemos ver que cuando los malvados son juzgados, que son castigados, se le ve a las aves comiendo sus carnes, de modo tal que aquí se presenta aquí a Dios como efectuando esa especie de juicio contra los malvados y los impíos. Un detalle muy significativo es el hecho de que los 4 seres vivientes son los que llaman a los 4 sellos de Apocalipsis, los primeros 4 sellos. Podemos ver cómo el ser viviente con forma de león llama a ese caballo blanco y que el que lo monta es un vencedor. Tanto el ser viviente con forma de león como ese primer sello donde está allí ese personaje que es un vencedor, que está montado en ese caballo blanco, ambos están asociados con Cristo y representan el pacto genuino, representan ese evangelio puro de Cristo Jesús. Posterior a estos seres vivientes o a estos sellos, vemos 3 sellos subsiguientes, los cuales representan juicios de parte de Dios para que el pueblo vuelva al pacto, para que el pueblo vuelva a ese evangelio puro del primer siglo, para que el pueblo vuelva a Cristo, a obedecer su santa palabra. De manera tal que los 4 seres vivientes tienen el propósito de hacer volver a la humanidad al evangelio puro, al evangelio real, al evangelio de Cristo Jesús, que volvamos a la obediencia del pacto. ¿Quiénes son los 4 seres vivientes del libro Apocalipsis? Estos seres vivientes no son ángeles. Nosotros tenemos la errada percepción de que todo lo que habita en el cielo es un ángel, y no es así. La palabra ángel en hebreo, malak, y la palabra ángel en griego, ángelos, no aparece en esta escena. Esa palabra, cuyo significado es mensajero, no aparece en este relato, de modo tal que a estos seres vivientes no lo podemos llamar malak o ángelos, sino como seres vivientes, ¿verdad? Todos los seres que habitan en el cielo son seres celestiales, en hebreo samayines. Por lo tanto, debemos destacar que la mejor forma de describir a estos seres es como simple y llanamente seres celestiales o samayines. Posiblemente se refieran a querubines o serafines que están constantemente en la presencia de Dios para custodiar su trono y bendecirlo constantemente diciendo: Santo, Santo, Santo.